Y ya como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros Paola Carvajal. Ella es fundadora de la organización civil Movidana. Muy buenos días, Paola. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio a primera hora. No, muchísimas gracias por el espacio. Encantada de saludarlos a todos a través de este medio. Bien, quiero ponerles en contexto un poquito porque vamos a hablar con Movidana. Movidana es una organización ciudadana sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo y promoción de proyectos, programas y políticas en favor de la seguridad vial y movilidad segura en las vías del Ecuador. Respecto de lo que hemos tenido en las últimas semanas, esta emergencia o este siniestro que se ocasionó en la caída del puente de Daule, ¿cómo se han activado ustedes como organización? Bueno, yo creo que antes de comentar cómo nos hemos activado, es importante tratar de poner en el imaginario de la ciudadanía y sobre todo en las autoridades, que aquí lo importante es prevenir. Uno tiene que invertir en la prevención para no luego llegar a pagar el dolor, que es lo que vemos cuando aparece el SPAT, ¿no? Este servicio para público de pago de accidentes de tránsito, que definitivamente es una ayuda, pero que no soluciona. Una vez más, el pedido aquí es prevenir. Y bajo este concepto de prevención, nosotros volvemos a hacer un llamado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que reconozca y recuerde su competencia exclusiva sobre la red vial estatal respecto al control de medidas, de pesos y medidas. ¿Qué implica esto? Y voy a tratar de ser como muy coloquial en la explicación. Imagínese que usted tiene un elástico que tiene, digamos, cierta fuerza, cierta capacidad de ampliarse y cerrarse. Y usted empieza a hacerle mucha más fuerza de lo que este elástico podría soportar. Esto es un poco lo que pasa con las estructuras y con las vías. Las vías, los puentes, están diseñados para aguantar cierta capacidad, que en efecto, en el caso de este puente, decía 48 toneladas por vehículo. Esto es real. El problema es que nadie está controlando que los vehículos estén cumpliendo con estas 48 toneladas por vehículo. Entonces, si llegan a haber vehículos de 50, 52, 53, esto va agotando o excediendo la capacidad que el puente podría soportar. Para mí, esto es lo que ocurrió en el tiempo, porque este agotamiento de la capacidad de soporte de las estructuras y del pavimento se va agotando. Y esto además lo podemos ver a lo largo de toda la red vial estatal. Acabamos de hacer un recorrido por Baños, por Puyo, por El Tena, y la red vial estatal está terrible, en las peores condiciones que hemos visto en los últimos 15 o 20 años. Básicamente no le han puesto $1. Volviendo al puente en Daule. Obviamente este exceso de carga que ha venido de forma continua con muchos vehículos seguramente es una de las principales causas de falla de la estructura del puente. Pero vamos a quién es responsable, una vez más, de controlar pesos y medidas. El único responsable es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la red vial estatal. Y lo más doloroso es ver que en eso no se ha hecho ninguna inversión. Entonces, todas las vías se están destruyendo de forma anticipada por este exceso de peso. Y aquí otro tema es que no hay que victimizar al transportista, por si acaso. Esto también es un sector que yo le tengo mucho cariño y respeto, porque también están en unas condiciones sumamente complicadas, porque tienen vacunas, porque tienen un incremento del IVA, que esto impacta, digamos, en los costos de sus repuestos, porque tienen que estar frente a la inseguridad en todos sus recorridos. Entonces, tal vez ellos, por tratar de sacar un poquito más de utilidad de un viaje, pues aprovechan la falta de control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y podrían sobrecargar sus vehículos. Entonces, realmente aquí, una vez más, hay que invertir en prevención y no pagar el dolor. Justamente, Paola, ¿cómo debería hacerse esta prevención? Porque, por supuesto, el ministro de Transporte ha dicho que ya está la señalética, que ya se encuentra, digamos, de alguna manera por parte de el gobierno central, ya se han hecho las respectivas digamos, de estas señales que se tienen que poner antes de ingresar al puente. ¿Esto es suficiente o qué más se tiene que hacer? No, para nada. Esto no es suficiente para nada. O sea, una señal no modifica comportamientos inseguros, y es lo que nosotros de la sociedad civil venimos insistiendo. ¿Qué se tiene que hacer? Implementar el sistema de control de pesos y dimensiones, que además en el año 2015 nosotros incluso pusimos tecnología de punta en la estación de Novol, además de las otras estaciones que también funcionaban con la tecnología no tan avanzada, pero funcionaban. Y esto incluso nos permitió generar información que se presentó en congresos internacionales. Esta era la preocupación. O sea, hacer que las vías se diseñen para una vida útil y asegurarnos que esa vida útil se cumpla. ¿Cómo funcionaría esto? En el caso de Novol es una tecnología que
que se llama WIM, Waiting Motion, que básicamente pone sensores en la vía y pone un arco, y el arco puede, digamos, identificar a través de imágenes, y los sensores verifican el peso que está teniendo cada uno de los ejes. Esto es tecnología que existe en un montón de países, está aprobada, es necesario, es urgente. Y si el ministerio no lo tiene como prioridad, entonces que lo delegue a las prefecturas o que lo delegue a otras personas, pero no puede seguirse escudando en que ya había la señalética o en que yo le dije a la CTE o nadie le dijo a la CTE. Que hay un tema importante, la CTE, los agentes de tránsito no tienen una balanza en el ojo como para estar identificando cuántas toneladas van en cada uno de los ejes. Entonces hay que ser responsable con las declaraciones que se da y sobre todo asumir la responsabilidad. Y si se ha equivocado, asumir que se equivocó o que se olvidó de lo que le tocaba hacer y empezar a trabajar en ello. Porque además, voy a volver a insistir, él se solidariza desde el ministerio con estas víctimas y obviamente nosotros también, pero que también se solidarice con las alrededor de 4.000 fallecidos que tenemos cada año y en el que no están actuando en lo absoluto respecto a la seguridad vial. Más de 4.000 fallecidos cada año y se siguen sumando y las condiciones y las estadísticas siguen creciendo. ¿Por qué no vemos la emisión del reglamento a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial que tiene 3 años ya de demora? ¿Por qué no se trabaja en eso? Eso sería una acción efectiva, responsable para aportar a reducir la siniestralidad. Entonces aquí queremos una vez más inversión en la prevención y menos lamento cuando tenemos ya muertes. Es importante, sobre todo, usted lo ha dicho, hablar de prevención, pero ahora, digamos, volvamos a lo que aconteció ahí en el puente de Daule, sobre todo sobre las familias de las víctimas. Hasta el momento ya son 5 desaparecidos, digamos que fueron rescatados 4 de ellos. Uno se está complicando el rescate en el río, evidentemente por las intensas lluvias. Se está tratando de ubicarlo, pero hay una 5ª persona desaparecida. En total, ¿cuántas personas lamentablemente fallecieron ahí, Paola? ¿Y ustedes se han podido contactar con los familiares de las víctimas? Nosotros solicitamos a través de la prefectura los contactos de los familiares de las víctimas para poder apoyarlos, sobre todo en la costa. Mire, una de las grandes preocupaciones y por qué insistimos tanto en el tema de prevención es que los siniestros de tránsito empobrecen a los países en vía de desarrollo, porque lo que ha pasado con estas familias es que la persona que estaba digamos, el jefe de familia, la cabeza de familia que muere en un tipo de en estos eventos, al final no puede llevar los recursos a su familia y esa familia se empobrece y no puede afrontar un nuevo proceso escolar. Entonces hemos solicitado los contactos a las prefecturas, apenas nos los vayan entregando, nosotros vamos a contactarlos. ¿Cuántos vamos a ver, fueron los fallecidos hasta ahora? nosotros tenemos recorte de 5, tenemos que confirmar, como le digo, estamos esperando que la prefectura nos dé todos los datos para poder contactar a las víctimas y poder ver en qué nosotros podemos ayudar. Porque aparte, desde el Estado central tampoco hay un programa de atención completo a las víctimas y a los familiares de siniestros de tránsito. Esto se trata de vidas, esto se trata realmente son temas muy dolorosos. Y nosotros nos vamos a preocupar de eso, pero sobre todo vamos a insistir en que se haga acciones específicas y una de ellas, responsabilidad del gobierno central, es tener infraestructura segura. Y una de las acciones para tener infraestructura segura es tener un sistema de control de pesos y medidas. El día de hoy vamos a entregar una carta, vamos a ingresar un oficio en el Ministerio de Transporte para que nos digan cuáles han sido, si es que hubieron, controles de pesos y dimensiones en el año 2024 y 2025. Porque esto no se trata de dar declaraciones o de plantear hipótesis o de buscar informes a la larga o de buscar responsabilidades. Esto que demuestren con datos, con hechos, si ejecutaron su competencia o no. Paola, este siniestro abre la puerta también para la discusión acerca de este tema, que de hecho ustedes lo dominan y ustedes tienen pues las ideas claras en torno a lo que se debería hacer. ¿Han tenido acercamientos o prevén tener acercamientos para la generación de política pública? Y no me refiero solo al Ejecutivo, sino también a la Asamblea Nacional. Bueno, sí, nosotros estamos en constante monitoreo porque siempre están planteándose nuevas reformas a la ley de transporte. Entonces estamos siempre monitoreando a ver cuándo nosotros tenemos que activarnos como sociedad civil. Recordar que somos parte de la Coalición por la Movilidad Segura del Ecuador. Son más de 60 organizaciones a nivel nacional que estamos abogando para que este dolor realmente se termine, se reduzca. Recordar que el Ecuador, dentro de su política pública que firmó en el 2018, se comprometió a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Hay dos objetivos, con algunas metas específicas que vemos que no se está ejecutando, se nos acaba el plazo, quedan 5 años para cumplir estos objetivos de la Agenda 2030. Pero además,
Una vez más, esto no tienen que ser declaraciones, tienen que ser acciones. En el mes de febrero estuvimos presentes como sociedad civil en la conferencia en Marruecos, en la 4ª conferencia mundial ministerial de seguridad vial, y adivine quién no fue. Nadie, absolutamente nadie de Ecuador. A pesar de haber estado invitado el ministro, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, ellos simplemente creo que no le dieron la importancia y no se tomaron 2 o 3 días para ir y dar declaraciones oficiales sobre qué están haciendo a favor de la protección de la vida. Perfecto, Paola, muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en La Primera Hora. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un llamado nuevamente a tener acciones específicas, ya no declaraciones, necesitamos acciones. Perfecto, muy bien. Conversábamos con Paola Carvajal, fundadora de la organización civil Movidana, sobre esta caída del puente de Daule. ¿Cuáles son las responsabilidades?